y a compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre multiestabilidad, bueno, en particular biestabilidad, pero en sistemas continuos, es decir, en ecuaciones diferenciales. Ya habíamos tocado muy brevemente ese tema hace un par de días, el viernes pasado me parece, cuando empezamos a ver comportamiento estacionario y les mencioné solamente por encimita que esta forma que tuvimos de despejar las soluciones de equilibrio analíticas del modelo de dimerización y posteriormente también del modelo de adaptación perfecta, pues iban a ser más bien una excepción en biología, porque en biología muchas veces cuando hacemos modelos tenemos sistemas altamente no lineales que justamente bueno, lo suficientemente no lineales como para no poder derivar soluciones analíticas. Entonces, uno de estos casos son justamente los sistemas que presentan multiestabilidad y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a avanzar. Entonces, esta figura ya la habían visto anteriormente. Cuando nosotros, pero fantástico, cuando nosotros veíamos redes booleanas, lo que observábamos, en redes booleanas, una de las limitantes es que como no tenemos parámetros en el sistema, no tenemos ningún modulador cuantitativo, ¿correcto? Es decir, lo único que deducimos o que estudiamos es las consecuencias de la topología de interacción o de la topología regulatoria de un sistema biológico dado. En el caso de sistemas biológicos continuos, modelados en este caso con ecuaciones diferenciales, podemos meterle un poco más de detalle, entre otras cosas, porque nuestros modelos tienen parámetros. En particular, algo que nos interesa muchísimo cuando hacemos modelos continuos es estudiar la dependencia de comportamientos respecto a parámetros. Entonces, este tipo de figuras, esto se llama un diagrama de bifurcación y lo que está graficado en el eje de las X es uno de estos parámetros, en particular elijo aquel que es el estímulo, por ejemplo, podría ser estímulo bacteriano, ¿no? Este dibujito ya lo han visto varias veces, es una representación de una célula epitelial, que es lo que yo estudio, entonces por eso utilizo este ejemplo muchas veces, y que responde a, por ejemplo, estímulos patogénicos. Entonces aquí lo que vemos es que, pues, si no hay exposición a bacterias, no hay respuesta, empieza a aumentar gradualmente, palabra clave, gradualmente, la concentración de bacterias. Y entonces, pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de pronto, ¡pum! Si aumento solo un poquito, es una épsilon cantidad de estímulo, de pronto va a suceder todo. O sea, tenemos este comportamiento de apagado y después prendido. Entonces seguimos aumentando la concentración de bacterias, sigue estando prendido, y luego en este punto de inflexión, si se fijan, empiezo a disminuir la concentración bacteriana y va de hecho a reflejar como un espejo el comportamiento de subida, va a ser reflejado por el comportamiento de bajada. Entonces aquí empezó a disminuir mi concentración bacteriana, la sigo disminuyendo y si se fijan, este valor de 3 bacterias, esto es un esquema, pero está bien pensado, es igual a este y sin embargo, aquí tenemos nuestro sistema prendido y aquí estaba apagado. Este comportamiento es importantísimo para el mismo valor de parámetros de entrada, o sea, para el mismo valor de estímulo de entrada, en este caso concentración de bacteria, estamos aquí parados, el sistema puede estar o prendido o apagado dependiendo de las condiciones iniciales.
aquí el sistema está apagado, o sea, tenemos 3 bacterias, el sistema está apagado, también de hecho con 2 bacterias observamos eso, el sistema está apagado porque anteriormente estuvo apagado. Esto es lo que llamamos dependencia de historia, y matemáticamente eso se va a ver reflejado en dependencia de condiciones iniciales, ¿sí? Dependiendo de dónde empiezo, es donde voy a estar con el mismo set o conjunto de valores paramétricos. Y esto pues nos da una plasticidad fenotípica bárbara, que ya empezamos a explorar cuando vimos redes booleanas, solamente que para redes booleanas pues nada más podíamos estar parados acá, ¿no? O sea, no podíamos movernos en esta dirección. Entonces, pues estamos aquí, luego disminuimos, 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 y de pronto cuando llegamos a este segundo umbral, que va a ser estrictamente diferente a este, de pronto el sistema se vuelve a apagar. Estos 2 umbrales corresponden respectivamente, este de aquí corresponde a nuestro diagrama de bifurcación a este de acá. Es el valor mínimo necesario tal que el sistema se prenda. En otras palabras, lo que va a haber aquí es una bifurcación, más adelante vamos a ver qué tipo de bifurcación es, y luego tenemos aquí otro valor umbral, que es este de acá, que es estrictamente menor al primero que nombramos. Cuando es estrictamente menor es porque tenemos esta región de dependencia de historia, también conocido como histéresis, también conocido como dependencia de condiciones iniciales. Y tenemos en esta región tan interesante justamente la coexistencia entre 2 comportamientos. Ahora, matemáticamente, ¿qué van a equivaler estos 2 comportamientos? Se trata de 2 soluciones de equilibrio estables, ¿sí? Entonces, en los ejemplos que ustedes habían visto hasta ahora, en ecuaciones diferenciales, solamente teníamos una solución de equilibrio y además era estable. Pero desde entonces les comenté que eso pues no siempre va a ser el caso, y en particular aquí lo que vamos a observar es que pueden existir más de una solución de equilibrio estable que va a corresponder a 2 atractores y por lo tanto, como ya hemos discutido anteriormente, a plasticidad fenotípica, ¿sí? Se ha dado una misma condición paramétrica, tenemos 2 regímenes. Entonces, esto lo que representa son decisiones fenotípicas abruptas en respuesta a estímulos, pongo ambientales entre comillas, entre paréntesis, perdón, porque en realidad podría ser cualquier tipo de estímulo ambiental, pero lo importante es que son continuos. O sea, fíjense cómo yo aquí genero un gradiente de concentración que aumenta o disminuye de forma continua, y lo que obtengo es una respuesta binaria. O sea, hay una fragmentación del espacio fenotípico a partir de un, si quieren, genotipo o ambiente que es continuo. Esto es algo bien, bien, bien importante, porque justamente nos habla un poco de cómo se va organizando la diversidad fenotípica en función de gradientes continuos, tanto en genotipo como en ambiente. Entonces, en la biología hay muchísimos ejemplos de biestabilidad, bueno, de multiestabilidad o en particular de biestabilidad. En biomedicina en particular, pero no nada más. Por ejemplo, bueno, biología celular, tenemos la apoptosis, se modela frecuentemente como también esta decisión binaria de todo o nada, ¿no? De hecho, con esta región de histéresis se puede jugar bastante. Entre más amplia es, pues más difícil va a ser que el sistema se apague. Y de hecho, a veces este umbral de desactivación podría estar en los negativos, lo cual me sugiere o implica que efectivamente, es decir, en un sistema biológico no es posible apagar la respuesta. Entonces, en el caso de apoptosis, estas son 2 referencias que explican, en la que se refleja este comportamiento biestable que emerge a partir de modelar redes de interacción que justamente dan lugar a este comportamiento. Otro ejemplo es la entrada a ciclo celular, donde justamente, o sea, las decisiones importantes que se tienen que tomar, que es morir o no morir,
dividirse o no dividirse, dividirse sexualmente o no sexualmente, etcétera, etcétera, pues muchas veces, de hecho, se ha observado que se pueden modelar con estos interruptores biestables. Y pues hace sentido, ¿no? O sea, incluso intuitivamente, pues no puede una célula medio entrar a apoptosis y luego siempre no. O sea, tiene que ser una decisión robusta eh, y que incluso si las condiciones ambientales empiezan a fluctuar levemente, pues seguir firme en la decisión, digamos. También la respuesta inmune ante estímulos ambientales también es un ejemplo donde se ha observado ya muchísimo esta multiestabilidad, incluso en sistemas continuos. De hecho, ustedes ya empezaron a ver esto cuando vimos redes booleanas, el ejemplo de células T, que de hecho no nada más eran dos puntos de equilibrio, sino bastantes más de dos, bueno, dependiendo otra vez de condiciones iniciales, ¿sí? Perdón, de condiciones microambientales, si se acuerdan de la práctica que hicieron con IL6 y no sé qué tantos, también veían multiestabilidad. Entonces, en modelos continuos observamos algo similar. Esto, por ejemplo, es un modelo que representa una red de activación de un receptor inmune que se llama PAR2, receptor activado por proteasas, que también puede ser activado directamente por proteasas exógenas, que son patógenos, y cuando nosotros sacamos los equilibrios, vamos a observar otra vez este comportamiento de histéresis o de biestabilidad en respuesta a un aumento continuo en el estímulo ambiental, que en este caso otra vez es patógeno. Y de hecho, otra de las cosas bien lindas que se pueden hacer con modelos continuos que tienen parámetros es que podemos evaluar qué sucede, por ejemplo, si en mi sistema simulo factores ambientales o genéticos que sabemos que afectan esta respuesta inmune, por decir un ejemplo. Entonces, en este circuito en particular, por ejemplo, se sabe que esta molécula, que es un inhibidor de proteasas, Lecti, también conocido como SPINK5, a veces hay polimorfismos que disminuyen su nivel de activación y cuando eso sucede, fíjense qué es lo que sucede. Este umbral de desactivación, ¿sí? Se disminuye muchísimo, aunque también el umbral de activación y también el umbral de activación disminuye. O sea, es más fácil que el sistema se prenda y bueno, quizás también es fácil no es el umbral de prendido y apagado no es tan distante. Mientras que si simulamos un estímulo ambiental que afecta este circuito, que es el pH, por ejemplo, este circuito de hecho está en piel, por eso lo conozco bien, porque es a lo que me dedico. Entonces, si nos lavamos mucho las manos con jabón, lo que vamos a hacer es activar las proteasas, sobreactivarlas, y eso se refleja en el modelo. Fíjense, este cambio sí es brutal. Este umbral de activación es casi igual que en el control, si se fijan, casi se juntan acá, pero el de desactivación aquí es mucho más pequeño. Entonces, este tipo de análisis se pueden hacer con el tipo de modelaje que estamos aprendiendo ahora. También en respuesta inmune adaptativa, por ejemplo, la respuesta a IL-4, interleucina 4, que despierta justamente o que desencadena, perdón, la polarización de células T, como ya vieron en el artículo de Mariana Ester y la práctica correspondiente, pues también aquí podemos observar este comportamiento tipo umbral de todo o nada, donde además este valor de desactivación está en los negativos, lo cual efectivamente representa que una vez que el sistema se prende, ya no se puede apagar. O sea, una vez que hay diferenciación, ya no se pueden desdiferenciar las células. Y finalmente también tenemos este ejemplo que es con TLR en respuesta a LPS, donde también podemos observar esta región de histéresis, donde incluso con las flechillas nos indica la subida y luego la bajada del estímulo, en este caso bacteriano o de componente de pared celular. Sí. Entonces, si supongamos que estos comportamientos biestables existen en sistemas biológicos, ¿cómo los observaríamos? Pues bueno, normalmente si nosotros tuviéramos acceso a ver las distribuciones poblacionales
O sea, no nada más el comportamiento promedio, sino el comportamiento de cada una de las células, por ejemplo, en el cultivo o de los elementos en la población, lo que observaríamos sería una distribución bimodal o multimodal, donde tenemos el valor el valor apagado con cierta densidad o probabilidad o propensión, y el valor de prendido con cierta otra propensión. Entonces, nuevamente, esta fragmentación del espacio fenotípico se puede observar solamente en experimentos de diferentes formas. Una de ellas, la más natural, si nosotros vemos distribuciones que no son normales, sino bimodales, por ejemplo, eso ya puede sugerir fuertemente, aunque no es un sí, solo sí, que puede haber un fenómeno de switcheo continuo, de interruptor continuo subyacente. Entonces, algunos ejemplos de esto, pues nuevamente en células en respuesta inmune, ¿no? Podemos observar tanto un pico bajo como un pico alto, ¿no? Sobre la pancita de la distribución, que corresponde a estos dos regímenes fenotípicos. Aquí, si se hicieran, por ejemplo, experimentos, cada una de las líneas, esto lo vamos a ver más adelante, que cuando veamos modelos estocásticos, ya lo vieron un poco, ya lo vimos un poco cuando vimos booleanos. Cada una de las líneas correspondería a una bacteria, por ejemplo, una célula en población, no bacteria, célula, porque estamos hablando de, bueno, no importa. Entonces, lo que observamos en este comportamiento bimodal, miren qué bonito, justamente este promedio poblacional y bueno, estos dos valores de tendencia central, ¿no? Distribuidos claramente alrededor de, pues, estos valores altos versus estos valores bajos. Otra forma, antes digo, estos experimentos de célula única y demás, pues son más costosos y no todo el mundo los hace, pero también se puede deducir o estudiar que hay multiestabilidad o esta región de histéresis si hacemos este experimento tal cual como se los describí en este dibujito, pues ese experimento se puede hacer, ¿no? O sea, ir aumentando lentamente el estímulo ambiental e ir midiendo cierto atributo poblacional y después ir decreciendo o disminuyendo este estímulo para ver en qué momento tenemos estas distribuciones bimodales. Y esto aquí subrayo o enfatizo en rojo, que es un artículo ya viejo, o sea, no es algo que sea inaccesible experimentalmente. Esto es otra vez un experimento similar al que les acabo de comentar, donde tenemos, bueno, de hecho ya hemos visto este dibujito, un aumento en dosis y luego una disminución de dosis, y frecuentemente se puede servir también a hacer experimentos de recreos, ¿no? O sea, de quitar quizás abruptamente las dosis por cierto tiempo y demás. Entonces, todo esto para decir que efectivamente este tipo de comportamientos multiestables se observan no nada más en modelos booleanos, sino también en modelos continuos, y esta dependencia explícita o cuantitativa de parámetros de entrada o parámetros de bifurcación nos da una riqueza y una capacidad de modular los fenotipos que es bastante interesante. Porque además, justamente, pues otra vez este tema recurrente en el curso de balance entre robustez y plasticidad, lo volvemos a ver acá, ¿no? O sea, podemos pensar nuestra región de multiestabilidad como una región que nos da cuenta de la magnitud de la robustez fenotípica. Entre más grande sea esta región de histéresis, más robusta va a ser la decisión fenotípica que se habrá tomado. ¿Correcto? Bueno, entonces, pues la pregunta de nosotros en este curso de biología de sistemas, donde lo que hacemos es modelar circuitos biológicos, es justamente qué tipo de circuitería bioquímica genera este tipo de comportamientos multiestables, ¿correcto? Entonces, pues esto es algo que se ha estudiado bastante en los últimos
años, y de hecho la respuesta todavía no es concluyente, pero el artículo que leyeron también va hacia esa dirección. Tengo que... Entonces, uno de los intentos de describir o estudiar qué tipo de estructuras o circuiterías o redes bioquímicas pueden generar biestabilidad, se empezó a contestar por medio de métodos de fuerza bruta, donde se hizo un catálogo, una colección de todas las posibles topologías de interacción que se puedan construir entre tres moléculas, donde podamos combinar diferentes colores y sabores de activación o inactivación y de regulación hacia arriba y regulación hacia abajo. Entonces, con toda esta construcción de topologías de redes de tres elementos, pues se puede simular, digo, esto es computacionalmente muy poco eficiente, pero es posible hacerlo, y de hecho ustedes ya tienen las herramientas tendrían las herramientas para al menos pensar cómo se haría. Se puede simular cada uno de estos circuitos y determinar si presenta comportamiento multiestable o no. Y algo que se encuentra en este método de fuerza bruta es que pues las topologías que favorecen este tipo de comportamiento multiestable presentan una asa de retroalimentación positiva y además cooperatividad. Esto seguramente ya les tiene que empezar a sonar porque es pues de lo que uno de los temas del artículo que leyeron. También hay métodos más elegantes para estudiar esto. Por ejemplo, existe esta teoría del grupo de Feinberg, que no me acuerdo bien dónde está, pero es una teoría como bien algebraica, se llama, CRNT, donde por medio de demostraciones y demás, deducen cuáles son las topologías o cuáles son las características de conectividad de redes con circuitos construidos con ley de acción de masas, que ustedes ya conocen bien, que son capaces de generar multiestabilidad. De hecho, estas personas tuvieron la gentileza de, o sea, como, digamos, todo el checklist de lo que tiene que tener una red para que cumpla o no los criterios que demuestran, pues para un mortal es difícil de deducir. Entonces, de hecho, aventaron su pipeline a un algoritmo. Entonces, uno puede meterle una determinada red de interacción y te va a regresar si tiene o no posibilidad de un comportamiento multiestable. Y ahora sí entramos en materia con este artículo que ustedes ya leyeron, en donde también muestran y argumentan que lo que se requiere para tener este tipo de comportamiento multiestable es una retroalimentación positiva con cooperatividad. Entonces, en un momento, ahora quiero que, me expliquen ustedes de dónde, o sea, dónde podemos ver en este modelo la retroalimentación positiva y dónde podemos ver la cooperatividad. A ver, ¿quién me explica? Los escucho. Entonces, si quieren, empezamos un poquito más suave. El circuito, todo el mundo leyó este artículo, ¿correcto? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, el circuito que modela es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, pero que en realidad está representado, contiene implícitamente 4 variables. Una de ellas que se puede expresar en función de las otras y por lo tanto de 4 dimensiones se puede reducir a 2. Pero si vemos la versión extendida, o sea, tenemos nuestras variables X1 y Y1 y tenemos el proceso de conversión de X2 en X1 y de regreso de X1 en X2.
X1 podemos pensarlo como, por ejemplo, CDC2, un componente de ciclo celular, y Y1 como Wi1, otro componente de ciclo celular. Y1 también tiene esta tasa de producción a partir de Y2 y de, bueno, de conversión de Y2 a Y1 y luego de regreso de Y1 a Y2. Ahora, lo interesante aquí es que tenemos esta retroalimentación entre el sistema está acoplado totalmente, es decir, Y1 va a afectar la X1, perdón, va a afectar la desactivación de Y1 y viceversa, ¿correcto? Y1 va a afectar la desactivación de X1. Entonces, de principio a fin, lo que sucede, si pensamos otra vez esto C2 como X1 y Y1 como Y1, pues X1 lo que va a hacer efectivamente es inhibir a Y1 y Y1 va también inhibir a X1. Entonces, de principio a fin, si yo me paro en X1 nada más, ¿cuál es el efecto de X1 sobre sí mismo? ¿Quién me dice? Vamos, hablen, por favor. Que ya no sé ni si me están escuchando, ¿no? Entonces es como doble inhibidor y entonces pues, positivo, ¿no? Exactamente, un doble inhibidor es una interacción positiva. Entonces, esta asa de retroalimentación, el feedback positivo, pues ya lo podemos ver acá, ¿no? Inhibición e inhibición nos da una activación. Es decir, que de principio a fin, X1 va a afectar positivamente a él mismo. Y luego, eso sí es una pregunta del millón, y aquí apelo a su imaginación, ¿dónde pueden observar en las ecuaciones la cooperatividad? ¿Alguien sabe? En las ecuaciones de Michelis, las de las fracciones, Ajá. Que justamente, ajá. Ahí está interactuando X1 con Y1, ¿no? Parcialmente es correcta tu respuesta. Efectivamente, los términos de interacción o de regulación los podemos ver en estas dos reacciones. Aquí lo que vemos es que X1 favorece la conversión de regreso de Y1 en Y2, ¿no? Y aquí y viceversa. Donde vemos la cooperatividad es en este exponente de acá, en gamma 1 y gamma 2. No hemos visto esto en este curso porque otra vez la misma excusa de siempre, es un curso express de un curso express de un curso express, pero esto lo que describe es algo que se llama ecuación de Hill. Una ecuación de Hill lo que modela es, si se fijan, cuando hablábamos de la dimerización, efectivamente lo que veíamos es que para la formación de XY, ¿sí? Del dímero XY, se necesitaban ¿cuántos precursores? Dos. Dos, ¿no? X y Y. Ahora, imagínense que en vez de ser un heterómero, o sea, XY, va a ser un homodímero, ¿sí? Es decir, XX o XY. Entonces, ¿qué precursores cómo luciría la tasa de producción del dímero XX a partir de X y X? ¿Quién me dice? ¿Cómo escribirían esa ecuación? Acuérdense que siempre es el producto de los precursores, ¿no? Entonces sería X al cuadrado. exactamente X al cuadrado. Y si nosotros necesitáramos, no sé, 10 precursores, o sea que se va a formar ya no un dímero, sino bueno, no sé si se diga homopolímero, bueno, o sea, un polímero de todas las mismas moléculas, digamos un polímero de X, de 10 moléculas X, ¿cómo luciría la expresión? X a la 10. X a la 10, exactamente. Entonces, intuitivamente, ahorita no, digo,
hay muchas más explicaciones al respecto, pero quiero que se queden con esa intuición. Este número, este gamma, tiene que ver, refleja la cooperatividad porque nos está diciendo cuál es el número de moléculas que se requiere para que una reacción se lleve a cabo. Y muchas veces asociamos este número con el número de elementos o de monómeros precursores requeridos para una interacción o para que algo sucede. Un ejemplo es en expresión genética, por ejemplo, podrían ser no sé, las islas ricas en CPG que tienen poca afinidad, entonces se requiere reclutar un conglomerado completo de factores transcripcionales de la familia SP1 para que algo suceda. O sea, si no vienen todos en bola, no es suficientemente efectivo. Por eso es que le llamamos, cuando veamos este tipo de expresiones con un exponente, se conoce como ecuaciones de Hill, es una generalización de las ecuaciones de Michaelis-Menten, que seguramente conocen de sus cursos de bioquímica, y que nos habla justamente de la cooperatividad entre moléculas, ¿sí? Esta segunda palabra clave. Y desde un punto de vista matemático, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es? Si yo aquí tengo un número, un gamma grande, ¿eso qué va a hacer? ¿Cómo va a afectar? Ahora, piensen ahora un poco matemáticamente, ¿no? O sea, si gamma fuera 1, pues casi tendría yo bueno, olvidémonos por lo pronto de Y, una recta, ¿no? Si gamma fuera 2, tendríamos una parábola y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese exponente? ¿Quién me dice? Está haciendo el sistema cada vez menos lineal, ¿correcto? Entre más grande sea este número, menos lineal va a ser el sistema, más alto va a ser el grado del polinomio, ¿sí? Entonces, esto lo menciono, igual es una nota para fines prácticos técnica, pero para que vayan teniendo la intuición al menos de dónde sale, o sea, nada de esto es magia, ¿no? O sea, todo esto tiene coherencia tanto teórica como biológica, como computacional. Entonces, matemáticamente, la importancia de meterle cooperatividad o este tipo de exponentes es que nos va a enriquecer el sistema con no linearidades. Y esto es importante para que podamos obtener una cantidad más grande de soluciones de equilibrio. ¿Por qué? A ver, otra vez, apelaré a su intuición en geometría. Si yo tengo dos rectas, ¿cuántas veces pueden interaccionar? Unas rectas que no sean tangentes ni paralelas, ¿cuántas veces pueden cruzarse? ¿No? ¿Cómo? Una, ¿no? Una. Exactamente. Si yo tengo una recta y una parábola, ¿cuántas veces pueden cruzarse? 2 máximo. Dos máximo, ¿no? Ahora, si yo tengo una recta y un polinomio de grado 3, ¿cuántas veces pueden cruzarse? 4. Otra. Vamos a hacer el dibujillo. Entonces tengo una cosa así y una recta, ¿no? Ups. Uy, perdón. Puede pasar a lo más 3 veces, ¿no? Entonces, fíjense que este número de, ay, perdón, ¿qué fue esto? Este número de intersecciones, a ver, vamos a... Supongamos por un momento que tenemos un sistema de una dimensión nada más. Entonces, acuérdense que los puntos de equilibrio del sistema, o sea, si yo aquí grafico la derivada de X y aquí grafico X, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a estar los puntos de equilibrio del sistema? Supongo que grafico X versus su derivada. Los puntos de equilibrio, es decir, cuando la derivada de X es igual a 0, ¿va a estar en dónde?
Ah. de Y. Sobre este eje, ¿no? Son las raíces de esa función. Entonces, si la función de la derivada de x es una recta, polinomio de grado 1, pues va a tener a lo más un punto de equilibrio, ¿correcto? Si es de grado 2, va a tener a lo más 2 puntos de equilibrio, ¿correcto? Si es de grado 3, va a tener a lo más 3 puntos de equilibrio, ¿correcto? ¿Sí? Y así sucesivamente. Sí, ya. ¿Sí? Perdón por mi dibujo espantoso. Entonces, fíjense la importancia de estos valores. Entre más grande sea este valor, más grande vamos a hacer estos polinomios y más fácilmente voy a poder tener más de un punto de equilibrio. Ahorita va a ir quedando esto más claro. Entonces, en este sistema biológico, quisiera primero borrar. Gracias. Ups. Entonces, en este sistema biológico, que es el que ya analizaron, este es su sistema de ecuaciones, entonces tenemos dos variables de estado, cada una, este es el proceso de producción de X1 a partir de X2, y este es el proceso de producción de X2 a partir de X1, catalizado por y con nuestro parámetro de bifurcación nu, y luego tenemos lo mismo para Y, tenemos producción de Y a partir de Y1 a partir de Y2 y producción de Y2 a partir de Y1 catalizado por X. Entonces, cuando nosotros aventamos este sistema a un algoritmo de integración numérica, o sea, cuando queremos reconstruir sus trayectorias dinámicas, va a pasar algo interesante. Lo que va a suceder es esto. A propósito, les voy a mostrar código en MATLAB, porque esa es de hecho su práctica de mañana. Entonces, si de por sí ya están resueltas, pues tampoco las voy a explicar hoy y mañana. Pero fíjense, es la misma historia que ya conocen. Declaramos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, declaramos los valores de parámetro, en particular el parámetro de bifurcación, declaramos el intervalo de integración, las condiciones iniciales, invocamos a nuestro integrador numérico y graficamos. Y lo que observamos es esta dependencia de condiciones iniciales. De hecho, en este caso, probamos dos condiciones iniciales, una que vamos a graficar, bueno, algunas que vamos a graficar en negro. Aquí hay más de estas dos, pero no importa. Una que empieza en el 0, 0, y esta va a converger a este valor de aquí, graficado en negro, y luego una que empieza en el 0.09, aquí arriba, y va a converger a este valor de acá. Entonces, esto es a lo que nos referimos con dependencia de condiciones iniciales, ¿correcto? El mismo sistema de ecuaciones, los mismos valores de parámetro, el mismo, bueno, intervalo de integración, pero diferentes condiciones iniciales. Si el sistema está en un rango de histéresis, lo que va a suceder es que puede converger a uno o a otro valor de equilibrio. Y de hecho, nosotros podemos explorar todas las posibles condiciones iniciales de nuestro sistema, que en este caso, como es un sistema planar, corresponde a pues muestrear, bueno, planar y además acotado entre el 0 y el 1. Entonces podemos muestrear todo este espacio y podemos ver o colectar o colorear todas aquellas condiciones iniciales o trayectorias que vayan a converger a este o a este punto de equilibrio, y desde acá podemos intuir que hay un valor que es un valor interesantísimo desde muchos puntos de vista, que va a dividir a estas dos regiones de atracción. Entonces, si se fijan, este tema ya lo habíamos tocado cuando hablábamos de redes booleanas. Ustedes caracterizaban, cuando estábamos en BoolNet y demás, el tamaño de las vasijas de atracción que correspondía al número discreto de condiciones iniciales o de estados en el espacio-fase que convergían a uno o a otro atractor. Aquí es lo mismo, nada más que tenemos un sistema que es continuo y por lo tanto la forma de medir, digamos, las cuencas de atracción, pues es un poco más involucrada, digamos.
Entonces, incluso estas cuencas de atracción, otra vez, en redes booleanas, pues o teníamos cuencas de atracción con de determinados tamaños o no las teníamos, mientras que aquí que trabajamos con redes continuas, con modelos continuos, podemos observar que cuando cambiamos el valor del parámetro de bifurcación, puede haber una modulación del tamaño de las vasijas de atracción, ¿no? O sea, aquí tenemos no sé, esta mide esto mide esto. Si yo le aumento este valor de nu, pues de hecho ya desaparece esta cuenca de atracción y solamente nos quedamos con esta. Si lo disminuyo, solamente nos quedamos con esta. Este tipo de comportamientos de modulación cuantitativa del tamaño de cuencas de atracción es también algo súper interesante que nos puede arrojar una riqueza de comportamientos y de resultados bonita cuando estudiamos sistemas biológicos, porque justamente puede servir como un primer aproximado, ya vieron ustedes que no es el único, pero como un primer aproximado a la probabilidad de caer en uno u otro punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo construimos un objeto así? Pues bueno, básicamente la idea o lo que se tiene que hacer es encontrar las soluciones de equilibrio, ¿no? Entonces, así como lo habían hecho ustedes anteriormente para el motivo de adaptación perfecta y antes de eso incluso para el modelo de dimerización, nuestro modelo de juguete, lo que hacemos es encontrar las raíces de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y posteriormente evaluamos su estabilidad. Esto les di un poco de intuición al respecto con la cuestión esta del péndulo. Más formalmente tiene que ver con una aproximación lineal de la solución del sistema de ecuaciones cerca del equilibrio y cuestiones que si les interesa pueden consultar en este libro que es muy bueno. De hecho, bueno, Juan Manuel tiene una versión más nueva que les puede compartir, que yo he olvidado subir a la página, perdón. Pero bueno, nos vamos a enfocar por lo pronto en este primer paso. Si nosotros queremos encontrar las raíces, pero tenemos polinomios de grado alto, estamos en un problema, porque de hecho existe un teorema que nos dice que si el polinomio es de grado suficientemente alto, no va a haber chicharronera que nos dé una solución analítica. Entonces, ¿qué diablos hacemos? Pues normalmente lo que se hace es recurrir a algoritmos de aproximación de puntos de equilibrio. Uno de ellos, el que más se usa, o que yo sepa el que más se usa, se llama algoritmo de Newton-Raphson. ¿Cuál es el problema con este algoritmo? Que depende del primer estimado que le demos y entonces una vez que encuentra una raíz, pues va a parar. Y si yo no sé a priori que el modelo tiene varios puntos de equilibrio, pues igual y me doy por bien servido. Entonces no voy a seguir explorando de posible el espacio de condiciones iniciales. Entonces, este algoritmo no es ideal para analizar un sistema multiestable. Entonces, normalmente lo que se utiliza es algo que se llama algoritmos de continuación numérica, que son un poco más complicados, pero la buena noticia es que en Grind, que ya Eliezer les empezó a explicar ayer y que Juan Manuel tiene una gran cantidad de material al respecto en el GitHub, se pueden hacer estos análisis con facilidad, que esto es lo que van a hacer mañana. Pero, para mañana. pero bueno, aún así les dejo aquí algunos recursos. XPPout es el clásico, uno de los softwares clásicos que implementan estos algoritmos de continuación. También MATCONT, para los que les gustara trabajar en MATLAB. Hay una software que se llama Copasi, que es muy, muy bueno. No lo vemos en este curso porque queremos que entiendan cómo se construye o la lógica de construcción de modelos y de análisis, perdón, la lógica de construcción y análisis de modelos, pero este software es buenísimo
porque automatiza varias de las cosas que vemos acá, y pues lo que vamos a ver nosotros, o la librería que vamos a utilizar nosotros es esta de acá, que desarrolló el grupo de, no es Niels, perdón, es Rob de Boer en Países Bajos, que es esto de acá, que ya habían visto anteriormente. Entonces, con esto quiero nada más muy brevemente mostrarles, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Pueden ver MATLAB? Sí. Sí. Bien. Entonces, quiero mostrarles dos cosas. Lo primero es, básicamente, para encontrar los puntos de equilibrio de nuestro sistema, de hecho, lo que se hace, en este caso, de hecho, todavía sí se puede encontrar analíticamente. Entonces, lo que se hace es resolver, bueno, igualar, así como lo hicieron ustedes anteriormente, para el sistema, para el motivo de adaptación perfecta y también para, bueno, en el ejemplo de dimerización, lo que se hace es igualar, bueno, vamos a tener una expresión para la dinámica de X y una expresión para la dinámica de Y lo que vamos a hacer es igualar cada una de esas expresiones a 0, como lo habían hecho anteriormente, y esa expresión podemos despejar, por ejemplo, el valor de X estacionario en función de Y o viceversa. Esas funciones, que son funciones algebraicas, que nos van a dar las curvas de equilibrio, se llaman seroclinas. Es lo que dice aquí, seroclinas. Y entonces la intersección de las dos seroclinas, o sea, la de X y la de Y, es la que nos va a dar lugar, o la que nos va a justamente dar los puntos de equilibrio. En el ejemplo que yo les daba anteriormente de un sistema unidimensional, pues era simplemente la intersección con el 0, ¿no? Pero en este caso, que es un sistema planar, lo que necesitamos es que intersecten estas dos curvas. Por eso al inicio quise despertar su imaginación, que pensaran en intersecciones entre dos rectas, o luego entre una recta y una parábola, entre una recta y un polinomio de grado 3, porque justamente esto nos da la intuición de cómo pueden intersectar las seroclinas, y el número de posibles intersecciones va a ser el número máximo de puntos de equilibrio. Entonces, en este caso, las seroclinas se pueden despejar de forma analítica. Son unos, bueno, como les digo, aquí es toda la talachita, ¿no? Paso por paso. De hecho, subí esto bueno, luego les paso este código por si lo quisieran revisar. Nosotros en este curso no vemos MATLAB, esto solamente se los estoy mostrando para fines didácticos, pero de hecho no, o sea, solamente para graficar, vaya, porque no me gusta cómo graficar, perdón. Pero bueno, entonces lo que hacemos es obtener una expresión, por ejemplo, de la seroclina de X en función de Y, y lo propio para la seroclina de Y en función de X, y posteriormente simplemente graficamos estas dos seroclinas. Entonces, lo que obtenemos son... entonces, esto, por ejemplo, es la seroclina de X en función de Y. Acá tenemos la seroclina de Y en función de X, y cuando las juntamos, pues justamente vamos a pedir que vamos a fijarnos en cuántas veces intersectan, y vamos a ver que dependiendo del valor de parámetros van a intersectar una o tres veces. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos nuestro bonito caso que les decía anteriormente, donde las curvas, las dos seroclinas, se intersectan 3 veces, lo cual nos da 3 puntos de equilibrio, 2 de los cuales son estables. Finalmente, nada más para terminar, las figuras que les acabo de mostrar las van a generar ustedes mañana o para mañana. Simplemente lo que hacemos es integrar nuestro sistema de forma numérica. Ahora sí utilizamos nuestros algoritmos de integración numérica, que ya ustedes conocen muy bien, y los graficamos, pero para diferentes valores iniciales. Entonces, esta es la figura que veían anteriormente. Aquí pruebo
dos condiciones iniciales convergen al mismo valor, luego pruebo dos condiciones iniciales, cada uno converge a uno diferente, y finalmente dos condiciones iniciales, ambas convergen a otro valor diferente de esto. Entonces, tenemos que este valor está en nuestra región de multiestabilidad y estos dos no. Y podemos hacer una exploración exhaustiva dibujando el espacio fase, donde vemos cada una de las posibles condiciones iniciales, a cuál de los dos valores converge, y así dibujar estas regiones de atracción, cuencas de atracción, y empezar a intuir por dónde puede estar la separatriz. ¿Va? Entonces, bueno, mañana van a seguir trabajando esto. Por lo pronto, pues sé que ha sido